Que toda la bendición de Dios, nuestro Padre, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes, mis hermanos. Los saludo en el santo y glorioso amor de nuestro Señor Jesucristo en este día miércoles 18 de junio del año 2026, dándole a nuestro Dios primeramente alabanza, gratitud y gloria por permitirnos este tiempo para poder compartir su palabra. Me dirijo a todos ustedes, mis hermanos, aquí en Colombia, aquí en Piedecuesta, donde está nuestra congregación, y en cualquier otro lugar del mundo donde usted pueda escuchar esta bendita palabra. Para usted, mis hermanos, hoy es nuestra diestra de hermanos en la fe, de gratitud, y quiero invitarle, por favor, que tomemos la bendita palabra del Señor. Vamos nuevamente a la epístola del apóstol Pablo a Filemón. Hoy vamos a tomar el capítulo 1, su único capítulo, versículos 23 al 25. Y leo lo que dice la palabra. Dice: salutaciones y bendición final. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Nos encomendamos en este momento en las gloriosas manos de nuestro Señor. Pedimos que el Espíritu Santo de todo poder y de toda gracia nos guíe en esta tarde para todos poder disfrutar de la palabra y poder edificarnos y aprender a través de ella. Quiero, mis hermanos, hoy exponer esta palabra. Es el último sermón que vamos a dar de la epístola a Filemón. Hoy es su conclusión. Vamos a dar un título y es Salutaciones y bendición final. Y quiero dar una introducción, mis hermanos, a estos versículos que hemos leído, y es que el apóstol Pablo una vez más termina otra de sus epístolas, involucrando a todos sus compañeros y sus colaboradores en el ministerio, con la intención de resaltar la unidad que se debe mantener en la iglesia como cuerpo verdadero de Cristo. En sus epístolas, el apóstol Pablo, al terminar, siempre habla de sus colaboradores, de todos aquellos que están sirviendo con él en el ministerio. Nos va dejando ver que eso es lo que nosotros debemos ser: colaboradores, compañeros en la labranza, siervos de Dios. Cada uno de nosotros debemos rendirnos al servicio de la obra del Señor. La participación de nosotros tiene que ser trabajo para la gloria de Dios. Que nosotros pongamos un aporte que honre y glorifique el nombre del Señor. Y también para hacer ver el ministerio que debe ser conjunto, y que sus siervos, uno a uno, como miembros del cuerpo de Cristo, todo lo que pase atañe a toda la iglesia. Aquí estamos viendo que estos compañeros del apóstol Pablo todos llevaban la buena carga del ministerio y se servían los unos a los otros. Nos damos cuenta que el apóstol Pablo está haciendo ver cómo es el ministerio y cómo debemos nosotros ejercer este trabajo. Yo quisiera trazar un objetivo, mis hermanos, para poder comprender mejor esta palabra, y el objetivo es entender que la iglesia es un cuerpo y no podemos ser individualistas, sino procurar que todo nos edifique y nos afecte mutuamente. Como iglesia del Señor somos un cuerpo, y el trabajo de cada uno de nosotros es procurar que el cuerpo del Señor Jesucristo crezca, que el cuerpo del Señor Jesucristo esté bien integrado. Quiero decirle, mi hermano, que hemos orado al Señor y hemos pedido que el Espíritu Santo nos guíe y que el Espíritu Santo nos deje llegar a una gran conclusión al leer estos 3 versículos. Entonces, el apóstol Pablo ha concluido una carta con la intención de ser mediador
y de ser reconciliador al igual que el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo está replicando lo que ha aprendido del Maestro y lo hace habiendo experimentado previamente la dicha del perdón. Recordemos que Pablo fue un perseguidor de la iglesia, pero el Señor en su misericordia lo llamó y el Señor en su misericordia lo perdonó. Entonces Pablo ha entendido que nosotros debemos ser perdonadores. Y también Pablo esperando que Filemón perdonara a Onésimo y lo recibiera, pero ya no como un esclavo, sino como a un hermano amado en el Señor, y lo llevara a ser un colaborador de la obra de Dios juntamente con él. Porque de eso se trata la reconciliación y la restauración. En lo posible, en nosotros no debe haber ninguna clase de división, aunque haya habido alguna forma de conflicto, sino lo que debemos hacer nosotros es unirnos como cuerpo y las fuerzas nuestras llevarlas para el servicio a la obra del Señor. Por eso, en este saludo final expresa quiénes estuvieron pendientes de la carta, que fueron hombres íntegros, fueron intercesores y fueron mediadores y amantes de la iglesia del Señor, al igual que él. Cada uno de los siervos que ayudaron al apóstol Pablo tenían en su ser interior la iglesia. Corría por su sangre la iglesia del Señor Jesucristo, como debe ser con todos nosotros los servidores. El versículo 23 dice, te saludan Epafras. Epafras fue el fundador de la iglesia en Colosas. Lo encontramos en Colosenses 1, del 5 al 7, y quien Pablo consideraba como siervo amado y fiel ministro de Cristo. Y Epafras fue quien realizó un trabajo pastoral muy serio en esta iglesia, con todas las características de un ministro de Dios, según nos lo expresa también Colosenses capítulo 4, versículo 12. Epafras fue un hombre de trabajo y fue un hombre que amó y fue un hombre que se esmeró por ver a la iglesia de Colosas crecer. Él fue un hombre de oración y comprometido con la iglesia mediante la instrucción de la palabra, y también compañero de Pablo en las prisiones por Cristo. El versículo 24 dice, te saluda Marcos. Entonces, la historia de la relación antes rota y ahora enmendada entre Pablo y Marcos habría sido bien conocida por los creyentes en Colosas. Cuando el apóstol Pablo está hablando de perdón y cuando está hablando de reconciliación, es porque ya previamente hubo una situación con él, por ejemplo, con Juan Marcos. En un momento dado, la relación tuvo un quebrantamiento cuando Marcos abandonó las misiones y dejó a Pablo y se marchó. Esto no agradó a Pablo, pero más adelante lo vemos nuevamente en el ministerio y aquí Pablo lo está estimando como un fiel colaborador y un fiel servidor. Esto quiere decir que ha habido una experiencia en lo que es el perdón. Esto nos lo dice a nosotros Hechos 15, 38 al 40 y segunda a Timoteo 4:11, que nos precisa cuál fue el acontecimiento con Marcos. Mencionar aquí el nombre de Marcos serviría para recordar a Filemón que Pablo mismo había pasado por una experiencia similar de perdón y que las instrucciones que él ahora transmitía a su amigo ya habían sido atendidas por el apóstol mismo en su relación con Juan Marcos. En Colosenses capítulo 4, versículo 10, el apóstol Pablo está dando instrucciones a la iglesia de Colosas de que reciban a Marcos porque es un fiel colaborador. Esto nos deja ver que hubo una restauración de una relación que en un momento estuvo rota. Pero esto es lo que nosotros debemos hacer y nuevamente el apóstol Pablo está trayendo a Marcos no como un ejemplo, sino que Marcos ha sido un colaborador acá y está participando también en todo este proceso de la epístola hacia Filemón. Saluda a Aristarco. Aristarco es el nombre griego de un judío que era nativo de Tesalónica.
según nos lo dice Hechos 24. Era uno de los acompañantes de Pablo cuando fue aprehendido en una turba en Éfeso. Esto lo encontramos en el relato de Hechos 19:29. Aristarco era compañero de predicación de Pablo y compañero misionero. Él también fue aprehendido, él también fue encarcelado. Han vivido todas las cosas que se pasan en el ministerio. La vida en el ministerio es muy maravillosa, hay muchas cosas que enfrentar y hay muchas situaciones que pasar. Pero cuando estamos en Cristo, todo esto se hace y todo esto se vive de una forma con gozo. El dolor, el quebranto que pasamos en el Señor, si es con gozo, es soportable y tiene promesa de bienaventuranza. Y también acompañó a Pablo en su viaje a Jerusalén y en su travesía a Roma, según nos lo dice Hechos 27:2. Aristarco fue un fiel misionero que acompañó a Pablo tanto en las buenas como en las malas. Pero aquí también lo vemos participando ahora en esta carta. También se saluda a Demas. Demas fue un hombre que demostró un compromiso sustancial con la obra del Señor antes de que el atractivo del mundo lo motivara a abandonar a Pablo y a abandonar el ministerio, según nos lo dice 2 Timoteo 4, versículos 9 al 10. Demas estuvo también bastante comprometido con Pablo en las misiones y en la proclamación del Evangelio. Pablo lo cita y cita también un incidente. Algún día Demas se apartó y amó más las cosas de este mundo y se fue detrás de los placeres de este mundo y abandonó el ministerio. La escritura no nos esconde nada, la escritura es la verdad y la escritura nos deja ver el comportamiento equivocado de algunos que han estado aún en el ministerio y han servido al Señor, pero han permitido que las cosas de este mundo llenen su corazón y que sea más fuerte el efecto de los placeres del mundo que la obra maravillosa y eterna de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos advierte a nosotros para que nosotros no permitamos nunca esto. Continúan los saludos a Lucas. Lucas fue el médico personal y amigo cercano de Pablo, que lo acompañó muchas veces en sus viajes misioneros y que escribió además el Evangelio de San Lucas y el libro de Hechos. Lucas fue historiador, investigador y también conocedor de las leyes y de las costumbres romanas. Aquí el apóstol Pablo los llama mis colaboradores por la prestancia que ellos tuvieron a la iglesia del Señor. ¿Cuántos de estos hombres de Dios participaron en el ministerio y cuántos de estos hombres de Dios son reconocidos aquí en las epístolas del apóstol Pablo porque han servido a la obra del Señor? Concluye el versículo 25, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Esto es, cuando el apóstol Pablo dice la gracia del Señor Jesucristo, está hablando de su amor eterno, de la obediencia al Padre, del sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por nuestros pecados y de la bendición de acompañarnos y guiar mediante el Espíritu Santo, en este caso a Filemón, para que pudiera hacer lo que el apóstol Pablo le estaba pidiendo. Mi querido hermano, creo que a través de esta epístola hemos podido aprender cómo debemos perdonar y cómo debemos reconciliarnos. Entre nosotros los hijos de Dios debe estar completamente la paz. Y de la misma manera como el Señor Jesucristo nos perdona y siempre nos da oportunidad tras oportunidad, así debemos hacerla nosotros entre hermanos y no permitir que una discordia, que algún malentendido dañe la obra maravillosa que el Señor Jesucristo ha hecho en nosotros. Oremos, por favor. Padre Dios, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Te damos las gracias por esta instrucción. Ayúdanos, Señor, a vivir el Evangelio y a reflejar a nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos, un abrazo y un saludo muy fraterno de este su servidor en Cristo. Que Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima.